Capítulo 26. El día 25 de agosto, la víspera de la batalla de Borodino, el prefecto del Palacio Imperial francés, Messier de Bosset, y el coronel Fabrie se reunieron con Napoleón en su campamento de Valluevo. El primero acababa de llegar de París y el segundo de Madrid. Messier de Bosset, que se había puesto el uniforme de la corte, ordenó que le entregaran un paquete que había traído para el emperador y entró en el primer departamento de la tienda de Napoleón, donde, hablando con los ayudantes de campo que le rodeaban, empezó a abrir el paquete. Fabrie, sin entrar en la tienda, se detuvo cerca de la puerta con los generales que conocía. El emperador no había salido todavía de su dormitorio y estaba acabando de arreglarse, soplando y tosiendo. Tan pronto volvía la espalda carnosa como el pecho macizo y velludo, bajo el cepillo con que el criado le frotaba el cuerpo. Otro criado, con el dedo puesto en el cuello de una botella, rociaba con agua de colonia el cuerpo del emperador, y lo hacía con una pulcritud y una atención que demostraba claramente que únicamente él podía saber dónde y cómo era preciso echar agua de colonia. Los cortos cabellos de Napoleón estaban húmedos y le caían sobre la frente, pero su cara abotargada y amarillenta expresó un absoluto bienestar físico. Fuerte, fuerte, no te detengas, le dijo al criado. El ayudante de campo, que entró en el gabinete para informar a su majestad del número de prisioneros hechos el día anterior, se quedó después de haber leído el informe junto a la puerta esperando el permiso para retirarse. Napoleón frunció el entrecejo y miró a su ayudante de campo. Ningún prisionero, ellos mismos se hacen matar, pero para el ejército ruso, dijo haciendo hincapié en el informe del ayudante de campo, y encorvándose para presentar su espalda al criado, insistió, frota fuerte, lo más fuerte que puedas. Luego, dirigiéndose al ayudante, dijo, que entre Messier de Bosset y Fabrie. Bien, sire, contestó el ayudante desapareciendo detrás de la puerta de la tienda. Los dos criados visitaron rápidamente al emperador y éste, con el uniforme azul de la guardia, entró con paso firme y decidido en el gabinete donde recibía las visitas. Bosset, esperando, preparaba apresuradamente el regalo que le traía de parte de la emperatriz, poniéndolo encima de dos sillas, de cara a la puerta por la cual había de entrar el emperador. Pero Napoleón se había vestido tan deprisa y entró tan de improviso que el regalo no estaba preparado para surtir el efecto que Bosset se proponía. El emperador no quiso quitarle el placer de darse una sorpresa y, fingiendo no darse cuenta de la presencia de Messier de Bosset, llamó a Fabrie. Escuchó enarcando las cejas lo que le explicaba a Fabrie sobre el valor y la fidelidad de sus tropas batidos en Salamanca, al otro extremo de Europa, y que no tenían más que un deseo y un temor, el deseo de mostrarse dignos de su soberano y el temor de disgustarlo. Los resultados de la batalla eran tristes. Napoleón hizo algunas observaciones irónicas durante el relato de Fabrie, como si ni siquiera hubiese supuesto que la suerte pudiera ser adversa en ausencia suya. He de reparar eso en Moscú, dijo Napoleón. Hasta pronto. Y se dirigió a Bosset, que después de preparar totalmente la sorpresa encima de la silla, la había tapado con un velo. Bosset se inclinó profundamente con la reverencia de la corte de Francia, que solo sabían hacer los viejos cortesanos de los Borbones, y avanzó entregando al emperador un pliego cerrado. Napoleón se acercó alegremente a Bosset y le tomó por una oreja. Habéis corrido mucho. Estoy muy contento, dijo cambiando su habitual expresión severa por una expresión de benevolencia. Y bien, ¿qué se dice por París? Sire, todo París se queja de vuestra ausencia, contestó hábilmente Bosset. Aunque Napoleón supiera que el prefecto de su palacio había de contestar esto o una cosa parecida, aunque estuviera perfectamente convencido de que aquello no era verdad, le agradó escucharlo. Satisfecho, se dignó a tirar otra vez de la oreja de Bosset. Lamentó haberos obligado a hacer un camino tan largo, repuso. Sire, ya me figuraba que os encontraría en las puertas de Moscú, dijo el prefecto. Napoleón sonrió y levantó distraídamente la cabeza mirando hacia su derecha. El ayudante de campo, andando con un paso de ánade, se acercó con una tabaquera de oro en la mano y se la entregó a Napoleón. Si vos, que tanto os gusta viajar, estáis de suerte, dijo, acercándose un pellizco de rapé a la nariz, dentro de 3 días veréis Moscú. A buen seguro que no esperabais ver una capital asiática, tendréis un viaje agradable.
Bossuet saludó agradecido esta atención del emperador, aunque él mismo no se había dado cuenta hasta el momento presente de que los viajes le gustaran. Ah, ¿qué es eso?, preguntó Napoleón al observar que todos los cortesanos miraban lo que había sobre las sillas, tapado con un velo. Bossuet, solicitamente, sin volverse de espaldas, retrocedió 2 pasos y separó el velo diciendo: «Un regalo para vuestra majestad de parte de la emperatriz». Era el retrato pintado de Gerard, del niño nacido de Napoleón y de la hija del emperador de Austria, al cual todo el mundo, no se sabe por qué, llamaba rey de Roma. Un chiquillo muy guapo, con el pelo rizado y con una mirada parecida a la del Jesús de la Madonna Sistina. Estaba representado en el cuadro jugando al boliche. La bola era el mundo y el mango representaba el cetro, aunque la intención del pintor, que había representado al rey de Roma agujereando el mundo con una varita, no fuese muy clara. Aquella alegoría gustó extraordinariamente tanto a los que habían visto el cuadro en París como a Napoleón. «El rey de Roma», dijo señalando el retrato con un gesto gracioso, admirable, con la capacidad propia de los italianos para cambiar la expresión del semblante a voluntad. Se acercó al cuadro y adoptó un aire de ternura pensativa. Sabía que lo que dijera o hiciera entonces pasaría a la historia. Le parecía que lo mejor que podía hacer delante de su hijo, que jugaba al boliche con el mundo, en contraste con su grandeza, era demostrar la ternura paternal más sencilla. Los ojos se le nublaron, se sentó delante del retrato e hizo un gesto. Todos los presentes se salieron de puntillas y dejaron al grande hombre solo consigo mismo y con sus sentimientos. Permaneció en aquella actitud durante un buen rato y, sin saber ni él mismo por qué, tocó la bola con el dedo. Se levantó y llamó a Bossuet y al oficial de servicio. Ordenó que colocaran el retrato frente a su tienda para no privar a la vieja guardia que rodeaba la residencia real del gozo de ver al rey de Roma, el hijo y el heredero del emperador idolatrado. Tal como se figuraba durante el almuerzo con Monsieur de Bossuet, muy honrado por aquella distinción, se oyeron los gritos entusiastas de los soldados y de los oficiales de la vieja guardia que habían corrido a ver el retrato. «¡Viva el emperador! ¡Viva el rey de Roma!». Después de almorzar, Napoleón, en presencia de Bossuet, dictó su proclama al ejército. «Breve y enérgica», dijo cuando leyó la proclama escrita de corrido sin una enmienda. Decía lo siguiente: «Soldados, de aquí la batalla que tanto deseabais. La victoria depende de vosotros. Es necesario para nosotros. Ella nos proporcionará todo lo que nos hace falta, una estancia cómoda y el regreso próximo a la patria. Comportaos como habéis comportado en Austerlitz, en Friedland, en Wittenberg y en Smolensk. Que la posteridad recuerde con orgullo vuestro comportamiento de este día. Que se diga de cada uno de vosotros: ha estado en la batalla de Moscova». «Ted Moscova», repitió Napoleón enérgicamente. Invitó a dar un paseo a Monsieur de Bossuet, cada vez más convencido de que le gustaba viajar, y salió de la tienda dirigiéndose hacia los caballos ensillados. «Vuestra Majestad es muy bueno conmigo», dijo Bossuet, comentando la invitación del emperador. Tenía unas ganas enormes de dormir y además no sabía montar a caballo y le daba mucho miedo. Pero Napoleón no se dio por aludido y Bossuet se vio precisado a seguirlo. Cuando Napoleón salió de la tienda, arreciaron los gritos y los vítores de la vieja guardia ante el retrato del rey de Roma. Napoleón frunció el entrecejo. «Sacadlo de aquí», dijo con un gesto majestuoso, señalando el retrato. «Aún es demasiado joven para ver campos de batalla». Bossuet entornó los ojos, inclinó la cabeza, suspiró profundamente y demostró con una sonrisa que sabía apreciar y comprender las palabras del emperador. Capítulo 27. Durante toda aquella jornada, Napoleón, como dicen sus historiadores, permaneció a caballo, inspeccionando el terreno, discutiendo los planes que le presentaban sus mariscales y dando personalmente órdenes a sus generales. La línea primitiva de la disposición de las tropas rusas sobre el Colocha había sido rota y una parte de esta línea, especialmente el flanco izquierdo, había tenido que retroceder a causa de la toma del reducto de Shevardino. Esta parte de la línea no estaba fortificada ni definida por el río, y el espacio que se abría ante ella era el más descubierto y el más llano de todo el campo. Era evidente para cualquier persona, militar o no, que los franceses atacarían aquella parte de la línea. No se necesitaban demasiadas consideraciones para comprenderlo, ni eran necesarios tantos miramientos ni tantas idas y vueltas.
del emperador y del mariscal. Desde luego no hacía falta aquella capacidad superior que se llama genio y que hay tanto interés en atribuir a Napoleón. Sin embargo, los historiadores que han descrito este acontecimiento y los hombres que entonces rodeaban a Napoleón e incluso Napoleón mismo pensaban de otra manera. Napoleón recorría el campo de batalla observando atentamente el terreno, inclinaba la cabeza en un gesto de aprobación o de desconfianza, sin comunicar a sus generales la marcha profunda de las ideas que giraban alrededor de su determinación y únicamente transmitía sus conclusiones en forma de órdenes concretas y terminantes. Al escuchar la proposición de Davout, al que todos llamaban Duque de Schmult, sobre la conveniencia de envolver el flanco izquierdo de los rusos, Napoleón contestó negativamente, sin explicar el porqué, pero cuando el general Compan, que había de atacar el saliente, propuso hacer pasar su división por el bosque, Napoleón accedió a ello, a pesar de que el llamado duque de Enghien, es decir, Ney, hubo de permitirse hacer la observación de que el paso por el bosque era peligroso y podía alarmar la división. Después de examinar el terreno frente al reducto de Shevardino, Napoleón reflexionó un rato en silencio y designó los lugares que al día siguiente tenían que estar preparados para las baterías destinadas a atacar las fortificaciones rusas y los lugares donde al lado de ellas había de ser emplazada la artillería de campo. Cuando hubo dado estas órdenes y otras muchas, entró en su tienda y dictó la disposición de la batalla. Esta disposición, de la cual los historiadores franceses hablan con gran entusiasmo y los demás historiadores con un respeto profundo, decía así. Al amanecer, las dos nuevas baterías instaladas durante la noche en la llanura ocupada por el príncipe de Schmult abrirán el fuego contra las dos baterías enemigas opuestas. Entre tanto, el jefe de artillería del primer cuerpo, general Pernetti, con 30 cañones de la división de D6 y de Friant, avanzarán abriendo el fuego e inundará de granadas la batería enemiga, contra la cual dispararán 24 cañones de la artillería de la Guardia, 30 cañones de la división de Compan, 8 cañones de la división de Friant y de C, total 62 cañones. El jefe de artillería del tercer cuerpo, general Fouché, llevará todos los morteros del tercero y octavo cuerpo, en total 16 sobre los flancos de la batería que ha de cañonear las fortificaciones de la izquierda y todo junto hará un total de 40 cañones. El general Sorbier ha de estar dispuesto para dirigirse a la primera señal con todas las baterías de obuses de la Guardia contra una u otra de las fortificaciones. Durante el cañoneo, el príncipe Poniatowski se dirigirá al pueblo a través del bosque y rebasará las posiciones enemigas. El general Compan, atravesando también el bosque, irá a tomar la primera fortificación. Cuando la batalla estará entablada así, se darán las órdenes según los movimientos del enemigo. El cañoneo del flanco izquierdo empezará tan pronto como se oiga el cañoneo del ala derecha. Los cazadores de la división Monrad y los de la división del virrey abrirán un fuego muy vivo tan pronto se den cuenta de la iniciación del ataque del ala derecha. El virrey ocupará el pueblo de Borodino y pasará por los 3 puentes que hay, siguiendo el mismo nivel de las divisiones de Monrad y de Gerard, que bajo su mando se dirigirán hacia el reducto y penetrarán en la línea con los demás tropas de reserva, dado en el campo imperial de Mojay. Esta disposición confusa y poco clara, si podemos permitirnos, sin blasfemar del genio de Napoleón, criticar un poco sus órdenes, incluía 4 puntos, 4 disposiciones distintas. Ninguna de estas órdenes podía ser comprendida y en efecto no lo fueron. En la disposición se dice en primer lugar que las baterías instaladas en el lugar escogido por Napoleón con los cañones de Pernetti y de Fouché, que habían de reunirse allí haciendo un total de 102 piezas, tenían que abrir el fuego e inundar de granadas el saliente ruso y el reducto. Esto no era posible de ningún modo porque desde los lugares designados por Napoleón los obuses no podían llegar hasta donde se hallaban las tropas rusas y aquellos cientos de cañones dispararían por consiguiente en vano hasta que un jefe inferior los hiciera avanzar contrariamente a lo dispuesto por Napoleón. La segunda orden de la disposición decía así: Poniatowski se dirigirá al pueblo a través del bosque y rebasará el ala izquierda de los rusos. Esto no podía hacerse y no se hizo porque Poniatowski, al dirigirse hacia el pueblo, se encontró con Tuchkov, que le cerró el paso, de tal modo que no pudo rebasar ni ir más allá de la posición rusa.
La tercera orden, el general Compan, atravesando también el bosque, irá a tomar la primera fortificación. La división Compan no tomó la primera fortificación, sino que fue rechazada porque al salir del bosque tuvo que replegarse bajo el fuego de la metralla que Napoleón no había previsto. Y la cuarta, el virrey ocupará el pueblo de Borodino y pasará por los 3 puentes que hay siguiendo el mismo nivel de la división de Morán y de Gerard, que bajo sus mandos se dirigirán hacia el reducto y penetrarán en la línea de las demás tropas, como puede deducirse no por esta orden confusa ya que no se dice en ella por dónde ni cuándo ha de avanzar Morán y Gerard, sino por las tentativas hechas por el virrey para cumplir las órdenes que le habían sido dadas. El virrey tenía que ir a través de Borodino hacia la izquierda, encima del reducto, y las divisiones de Morán y de Gerard habían de avanzar hacia el frente al mismo tiempo. Todo esto, como los demás puntos de la disposición, no fue ni podía ser cumplido. Después de atravesar Borodino, el virrey fue rechazado sobre el Colocha y no pudo ir más lejos, y las divisiones de Morán y de Gerard no solo no tomaron el reducto, sino que fueron rechazadas. Este no fue tomado hasta el final de la batalla por la caballería, hecho no previsto probablemente por Napoleón. Así pues, ni una sola de las órdenes de la disposición fue llevada a cabo, pero como en la disposición se decía que una vez estuviese la batalla entablada se darían órdenes según los movimientos del enemigo, podía creerse que durante la batalla las órdenes necesarias habían sido dadas por Napoleón. Desde luego, no fue así ni podía serlo, porque estuvo tan alejado de la batalla, como se supo enseguida, que no podía modificar la marcha de la lucha, aparte de que durante el combate no había manera de hacer cumplir una sola orden. Capítulo 28. Muchos historiadores dicen que la batalla de Borodino no fue ganada por los franceses porque Napoleón tenía un resfriado de cabeza y que si no hubiera sido por esto sus órdenes antes de la batalla y durante la batalla hubieran sido todavía más notables y los rusos hubieran sucumbido a la faz del mundo habría sido cambiada. Pero los historiadores que admiten la tesis de que Rusia fue formada por la voluntad de un solo hombre, Pedro el Grande, y que Francia se transformó de república en imperio y que los ejércitos franceses marcharon hacia Rusia por la voluntad de otro solo hombre, Napoleón, el razonamiento de que los rusos vencieran porque Napoleón tenía un resfriado de cabeza es muy lógico y natural. Si hubiera dependido de la voluntad de Napoleón dar o no dar la batalla de Borodino, si hubiera dependido de su voluntad disponer tal o cual movimiento de tropas, evidentemente el resfriado de cabeza, que podía tener una influencia en las manifestaciones de su voluntad, hubiera podido ser la causa de la salvación de Rusia y por consiguiente el criado que el día antes de la batalla se olvidó de dar al emperador unas botas impermeables fue el salvador del imperio ruso. Siguiendo el razonamiento por este mismo camino, esta discusión es irrebatible. Y como la de Voltaire, como dice bromeando, que la noche de San Bartolomé fue ocasionada por una indigestión de Carlos IX, pero para aquellos que no admiten que Rusia haya sido formada por la voluntad de Pedro el Grande y que el imperio francés y la guerra contra Rusia hayan sido realizados por la voluntad de Napoleón, este razonamiento no solo no es exacto ni lógico, sino que es contrario al espíritu humano y a la pregunta, ¿cuál es la causa de los acontecimientos históricos? Se opone la siguiente respuesta. La marcha de los acontecimientos está predestinada, depende de la concordancia de todos los hombres que participan en ellos y la influencia de los Napoleones en la marcha de estos acontecimientos únicamente es exterior y ficticia. Aunque en el primer momento parezca extraña la afirmación de que la orden dada por Carlos IX la noche de San Bartolomé no fue dispuesta por su voluntad, sino que él creyó haberla dado y que la batalla de Borodino, en la que sucumbieron 80.000 hombres, se dio no por la voluntad de Napoleón, aunque él hubiera dado orden de iniciarla y seguirla, sino que a él le pareció haberla dado. La dignidad humana que nos dice que cada uno de nosotros, si no es más grande que Napoleón, tampoco lo es menos, nos empuja a admitir esa aserción que las investigaciones históricas confirman plenamente. En la batalla de Borodino, Napoleón no disparó contra nadie ni mató a nadie. Esto lo hacían sus soldados. Por consiguiente, no era él quien mataba a los hombres. Los soldados franceses iban a matar a otros hombres como ellos en la batalla de Borodino, no por orden de Napoleón, sino porque querían.
todo el ejército, franceses, italianos, alemanes y polacos, hambrientos, fatigados, extenuados por la marcha al encontrarse frente al ejército que le cerraba el paso de Moscú, se dio cuenta de que el grifo estaba abierto y que había que beber. Si Napoleón en aquel momento hubiera prohibido a sus hombres que se batieran contra los rusos, lo habrían matado y se habrían batido con los rusos porque para ellos aquella lucha era una cosa necesaria. Cuando escucharon la orden de Napoleón de que, para consolarlos de las heridas y de la muerte, les decía con palabras que habían de pasar a la posteridad, que ellos serían los héroes de la batalla de Moscova, gritaron ¡Viva el emperador! De la misma manera que habían gritado ¡Viva el emperador! Ante la imagen de un niño que agujereaba el mundo con el mango de un boliche, y de la misma manera que gritaban ¡Viva el emperador! Cada vez que él les decía un absurdo. No le quedaba, pues, otra solución que gritar una vez más ¡Viva el emperador! Y luchar para encontrar en Moscú el alimento y el reposo de los vencedores. Por lo tanto, no fue culpa de Napoleón que mataran a otros hombres como ellos. No fue Napoleón quien dirigió la marcha de la batalla, ya que de su disposición no se ejecutó nada, y durante la batalla no supo nada de lo que estaba ocurriendo delante de él. El hecho, pues, de que unos hombres se mataran fue cumplido no por la voluntad de Napoleón, sino independientemente de él, por la voluntad de millares y hombres que participaban en una obra común. A Napoleón le parecía que todo se hacía por su voluntad, y es por eso que el hecho de que tuviera un resfriado de cabeza no tiene para el historiador más interés que el hecho de que el resfriado de cabeza lo tuviera el último de sus soldados. En aquella jornada el resfriado de cabeza de Napoleón tuvo muy poca importancia, y las afirmaciones de los historiadores de que ese resfriado influyó en el desarrollo de la batalla, no tan bien preparada como las anteriores, y las órdenes dadas durante la lucha, no tan buenas como en otras ocasiones, son totalmente injustificadas. La citada disposición de la batalla no era peor, y tal vez hasta era mejor, que aquellas que habían servido para ganar otras batallas. Las presuntas órdenes dadas por el corso durante el combate no eran peores que las anteriores y eran iguales que todas las demás, pero esta disposición y estas órdenes han parecido peores sencillamente porque la batalla de Borodino fue la primera que él no ganó. Los planes y las órdenes más sagaces y más meditadas parecen muy malas a cualquier sabio militar. Las critica cuando no sirven para ganar la batalla, mientras que los planes y las órdenes más mediocres parecen excelentes y los hombres doctos le consagran volúmenes y más volúmenes para demostrar su excelencia cuando con ellos la lucha ha sido ganada. La disposición dictada por Weinrother para la batalla de Austerlitz era un modelo de perfección en su género, y no obstante ha sido criticada por la excesiva perfección de sus detalles. En la batalla de Borodino, Napoleón jugó su papel de representante del poder tan bien o mejor que en otras batallas. No hizo nada que pudiera perjudicar el éxito, se dio a las opiniones más razonables, no se confundió, no se contradijo, no se asustó, no desertó del campo de batalla y ejerció con atención, con su tacto y su experiencia militar, tranquilamente y dignamente su ficticio papel de comandante supremo. Capítulo 29. Al regresar de la segunda inspección de las líneas, Napoleón dijo: todas las piezas están colocadas en el tablero, mañana empezará el juego. Ordenó que le preparasen un ponche y llamó a Busset. Entabló con él una conversación sobre París y sobre algunos cambios que tenía intención de hacer en la residencia de la emperatriz. El prefecto se quedó admirado de la manera como Napoleón recordaba todos los pequeños detalles de la corte. Se interesó por todas las cosas insignificantes, se rió de lo que le gustaban a Busset los viajes, y durante todo el rato habló negligentemente como habla un cirujano célebre seguro de sí mismo mientras se remanga y se pone el delantal y ata al enfermo a la cama. Todo está en mis manos y en mi cabeza clara y despejada. Cuando tendré que empezar, lo haré como nadie. Entre tanto, puedo bromear, y cuanto más bromee y más tranquilo esté, más seguro, más confiado y más admirado ha de estar todo el mundo de mi genio. Después de haberse bebido el segundo ponche, Napoleón se fue a descansar, esperando la hora de comenzar el arduo trabajo que, según le parecía, el día siguiente le depararía. Estaba tan interesado en aquella obra futura que no pudo conciliar el sueño, y a las 2 de la madrugada, a pesar de que el resfriado le aumentaba, salió a la sala grande de la tienda, preguntó si los rusos se habían retirado, y cuando le contestaron que las hogueras del enemigo estaban todavía en el mismo lugar, inclinó la cabeza en señal de aprobación.
El ayudante de campo de servicio entró en la tienda. «Y bien, Rapp, ¿os parece que haremos una buena labor hoy?», le preguntó. «Naturalmente, Sire», contestó Rapp. Napoleón lo miró. «Recuerda, Sire, que en Smolensk me hizo usted el honor de decirme que el grifo estaba abierto y que era preciso beber el vino». Napoleón arqueó las cejas y permaneció un buen rato con la cabeza inclinada. «Este pobre ejército», dijo de repente, «ha disminuido mucho desde Smolensk. La fortuna es una cortesana desvergonzada, Rapp. Lo he dicho siempre y ahora empiezo a tocarlo, pero la guardia está intacta, ¿verdad, Rapp?» «Sí, Sire», contestó el ayudante. Napoleón tomó una pastilla, se la metió en la boca y miró el reloj. No quería dormir y aún tardaría mucho en hacerse de día. No podía dar ninguna orden para pasar el tiempo porque todas habían sido dadas y seguramente aquellas horas todas se hallaban ya en vías de ejecución. «¿Han distribuido las galletas y el arroz al regimiento de la guardia?» «Sí, Sire». «¿El arroz también?» Rapp contestó que había transmitido las órdenes del emperador respecto al arroz, pero Napoleón bajó la cabeza con aire descontento, como si dudara que la orden hubiese sido cumplida. Dispuso que sirvieran un vaso a Rapp y él vació el suyo en silencio a pequeños sorbos. «No tengo gusto ni olfato», dijo oliendo el vaso. «Este resfriado me preocupa. Hablan de la medicina. Vaya una medicina que no puede curar siquiera un dolor de cabeza. Corvisart me ha dado unas pastillas que no me han aliviado nada. ¿Qué pueden curar? No hay nadie que pueda curar un sencillo resfriado. Nuestro cuerpo es una máquina de vivir, está organizado para esto, es su naturaleza, que dejen a la vida tranquila para que se defienda ella misma. Ella hará más trabajo que si intentan engañarla con medicamentos. Nuestro cuerpo es como un reloj perfecto que ha de funcionar un tiempo determinado. El relojero no tiene la facultad de abrirlo y únicamente puede manejarlo a ciegas. Nuestro organismo no es más que una máquina de vivir. Eso es todo». Y volviendo a las definiciones a las que era muy aficionado, Napoleón hizo otra. «¿Sabéis qué es el arte militar, Rapp? Pues el arte militar consiste en ser, en un momento determinado, más fuerte que el enemigo. Esto es todo». Rapp no contestó. «Mañana nos enfrentaremos con Kutuzov», prosiguió, acordado de Branú. Él mandaba un ejército y en 3 semanas no subió ni una sola vez a caballo para inspeccionar las fortificaciones. Ya veremos qué ocurrirá hoy. Miró el reloj, eran las 4, no tenía sueño, se había bebido todo el ponche y no sabía qué hacer. Se levantó, se paseó de un lado para otro de la sala, se puso un grueso abrigo y un sombrero y salió de la tienda. La noche era oscura y húmeda y del cielo caía una niebla imperceptible. Las hogueras resplandecían en el campamento de la guardia francesa y a lo lejos, a través de la humareda, brillaba la de la línea rusa. Todos permanecían calma y se oían perfectamente las pisadas de los soldados franceses que ya habían iniciado su movimiento para ocupar sus posiciones. Napoleón se paseaba por delante de la tienda mirando aquella hoguera y escuchando el ruido de las pisadas. Al pasar por delante del soldado alto con el gorro peludo que hacía centinela junto a la puerta de la tienda y que se cuadró al ver al emperador, se detuvo y se encaró a él. «¿Desde cuándo estás en el servicio?», le preguntó con aquel tono afectuoso y familiar con que siempre se dirigía a los soldados. El soldado le contestó: «Ah, eres de los veteranos. ¿Habéis recibido el arroz en vuestro regimiento?». «Sí, majestad». Napoleón sacudió la cabeza y se alejó. A las 5:30 de la mañana marchó a caballo hacia Shevardino. Empezaba a clarear, el cielo se despejaba y en el no quedaba una sola nube. Las hogueras abandonadas se extinguían en la débil claridad del amanecer. A la derecha se oyó un disparo de cañón sordo, aislado, que se perdió en el silencio general. Transcurrieron algunos minutos. Un segundo y un tercer cañonazo estallaron de repente. El aire se estremeció. El cuarto y el quinto sonaron no muy lejos y solemnemente por alguna parte hacia la derecha también. Aún no se había extinguido el eco de aquellos disparos cuando se oyeron otros muchos, confundiéndose y cruzándose. Napoleón, acompañado de su séquito, se acercó al reducto de Shevardino, bajó del caballo. La lucha empezaba. Capítulo 30. Al volver a Gorki, después de separarse del príncipe Andrés, Pedro ordenó a su lacayo que le preparara los caballos y que lo despertara a primera hora de la mañana. Después de haber dado aquellas órdenes, se durmió detrás del biombo en un rinconcito que Boris le había preparado.
Cuando al día siguiente por la mañana se despertó en la isla no había nadie. Los cristales de las ventanillas temblaban. El lacayo, de pie junto a su cama, lo estaba sacudiendo. Excelencia, repetía el lacayo, sacudiéndole con insistencia, sin mirarlo y evidentemente sin esperanza de conseguir que se despertara. ¿Qué? ¿Ya ha empezado? ¿Hace mucho rato? Preguntó Pedro, desvelándose. Están tirando cañonazos, dijo el lacayo, que era un soldado retirado. Todos estos señores se han marchado. Hasta el mismo Serenísimo ha pasado hace más de media hora. Pedro se vistió precipitadamente y salió corriendo al portal. Hacía un día claro, fresco y alegre. El sol que acababa de salir rompiendo una nube que lo cubría proyectaba sus rayos por entre los tejados de las casas, sobre el polvo de la carretera húmeda de rocío, sobre las paredes de los patios, sobre las aberturas del cercado, sobre los caballos que piafaban impacientes cerca de la isba. En el patio se oía mejor el retumbar de los cañones. Un ayudante de campo acompañado de un cosaco pasó por allí corriendo. Ya es hora, conde, ya es hora, gritó el ayudante sin detenerse. Después de ordenar al lacayo que le siguiera con el caballo, Pedro se dirigió calle abajo hacia la fortificación desde la cual había estado contemplando el día anterior el campo de batalla. Allí había un grupo de militares, se oían las conversaciones en francés de los oficiales de Estado Mayor y se veía la cabeza gris de Kutuzov, con su gorra blanca revieteada de encarnado, con la cabeza hundida entre los hombres. El generalísimo miraba la carretera principal con unos gemelos. Al subir los escalones de entrada de la fortificación, Pedro contempló admirado la belleza del espectáculo que se aprecia a sus ojos. Era el mismo panorama que había visto el día antes desde lo alto de la fortificación, pero ahora toda la llanura estaba cubierta de tropas, de humo de los cañonazos y de rayos oblicuos de sol claro que se alzaba detrás de Pedro y dejaba caer encima de él, en el aire diáfano y puro de la mañana, la luz deslumbradora de un esplendor dorado y rosa y largas sombras negras. Los bosques lejanos que limitaban el panorama le parecían cortados en una piedra fina de un amarillento verdoso. Se veían en el horizonte con sus líneas ondulantes y entre ellos, detrás de Bulievo, se descubría la carretera principal de Smolensk, llena también de tropas. Más cerca brillaban los campos dorados. Por todas partes, enfrente, a la derecha y a la izquierda se veían tropas. Todo aquel terreno parecía animado, majestuoso, sorprendente. Pero lo que impresionó más a Pedro fue la visión del campo de batalla de Borodino con los torrentes de Colocha a cada lado. Borodino de parte a parte del Corocha, sobre todo a la izquierda, allí donde el Boina, de orillas fangosas, se precipita en el río, la niebla se fundía, se alargaba transparente bajo el sol claro que tiñe de una manera mágica todo lo que se ve a través de sus rayos. La humareda de los cañonazos se mezclaba con la bruma y en aquella niebla y en aquella humareda brillaban por todas partes relámpagos de luz matinal, tan pronto sobre el agua como sobre el rocío, porque en las hojas de las bayonetas de los soldados que se aglomeraban en la orilla del río y en Borodino, a través de aquella niebla se veía la iglesia blanca, aquí y allá los tejados de las casas del pueblo, más allá una masa compacta de soldados y montones de cajas verdes y más cañonazos. Todo aquello se removía o parecía que se removiera, porque la niebla y la humareda se extendían por encima de aquel espacio, cerca de Borodino, junto a los torrentes llenos de niebla, que más arriba y sobre todo a la izquierda, encima de la línea de los bosques, encima de los campos, parecía confundirse con el horizonte. Aparecían sin cesar masas de humo, unas veces aisladas y otras apelotonadas que hinchándose y creciendo atordellinadamente llenaban todo el espacio. Aquellas humaredas, aquellos cañonazos y todo aquel estrépito constituía, aunque parezca extraño, la belleza principal del espectáculo. Se oía un cañonazo y enseguida se veía la humareda redonda, compacta, que se teñía de lila, gris y un blanco lácteo, y seguía oyéndose cañonazos y cada vez se veían más humaredas que se alzaban juntas y se mezclaban hasta confundirse. Pedro miraba la primera humareda que ascendía lentamente como un globo y ya en su lugar aparecían otras nubecillas de humo, a intervalos fundiéndose con aquella. El estruendo de los cañonazos respondía netamente, precisamente a aquella carrera de nubes de humo que tan pronto parecía correr como detenerse, pasando por encima de los bosques, de los campos y de las
bayonetas caladas y relucientes. A la izquierda de los campos y de los zarzales se veían constantemente grandes remolinos con sus ecos solemnes, y más cerca, al pie de los altosanos y de los bosques, se encendían las bocas de los fusiles, dejando escapar también nubecillas que no tenían tiempo de redondearse y que producían también unos leves ecos. Los fusiles crepitaban con mucha frecuencia, pero sin ninguna regularidad, y su estallido parecía débil en comparación con el de los cañonazos. Pedro hubiera querido encontrarse entre aquellas humaredas, entre aquellas bayonetas, entre aquel movimiento y aquel estrépito. Miró a Kutuzov y a su séquito para comparar su impresión con la de los demás. Todos miraban igual que él y con el mismo sentimiento, según creyó, lo que ocurría en el campo de batalla. En todos los semblantes aparecía aquella calidez latente del sentimiento que Pedro había notado el día anterior y que había comprendido perfectamente después de su conversación con el príncipe Andrés. Ve, hijo mío, y que Dios te acompañe, dijo Kutuzov sin dejar de contemplar el campo de batalla a un general que estaba cerca de él. Después de recibir la orden, el general pasó por delante de Pedro y bajó por el glacis de la fortificación. Cerca del río, dijo el general fríamente, contestando a un oficial del Estado Mayor que le preguntó dónde iba. Y yo también, murmuró Pedro y se puso a seguirle. El general montó el caballo que le acercó un cosaco. Pedro se acercó al lacayo que le guardaba los suyos, le preguntó cuál era el más dócil y montó. Agarrarse a las crines y oprimió con sus piernas los ijares del animal. Sentía que los lentes le resbalaban, pero no se atrevía a soltar las crines y las riendas. Se puso a galopar detrás del general y provocó la risa de los oficiales del Estado Mayor que lo miraban desde la fortificación. Capítulo 31. El general, detrás del cual galopaba Pedro, torció bruscamente hacia la izquierda, y Pedro, que le perdió de vista, se lanzó sobre una hilera de soldados de infantería que marchaban delante de él. Intentó salir de aquella multitud, intentando dirigirse hacia la derecha y hacia la izquierda, pero por todas partes tropezaba con soldados cuyos rostros parecían absorbidos por la misma preocupación, una preocupación por algo que no veían y que evidentemente era muy importante. Todos, con una mirada de disgusto, interrogadora, miraban a aquel hombre de la gorra blanca que, por una razón desconocida, los zarandeaba con su caballo. ¿Por qué pasas por aquí?, gritó uno de los soldados. Otro empujó al caballo de Pedro con la culata de su fusil, mascullando una maldición. Pedro, agachado sobre la silla, apenas podía contener al caballo, que dio un salto por encima de los soldados hacia el terreno libre. Delante de Pedro estaba el puente, y cerca del puente había muchos soldados que disparaban. Pedro se acercó a ellos. Sin saberlo, había llegado al puente Colocha entre Gorki y Borodino, al cual, en la primera acción de la batalla, después de haber ocupado Borodino, atacaban los franceses. Pedro veía el puente delante de él y a cada lado, en los prados de heno cegado que el día anterior no había podido distinguir a través del humo de las fogatas, los soldados hacían algo. Sin embargo, a pesar de las descargas ininterrumpidas que resonaban en aquel lugar, no acababa de convencerse de que se hallaba en el campo de batalla. No oía el silbido de las balas que venían de todos lados, ni el de los obuses que caían detrás de él. No veía al enemigo que estaba en la otra orilla del río, y durante mucho rato no vio ni los muertos ni los heridos, a pesar de que muchos soldados caían cerca de él. Miraba lo que ocurría a su alrededor con una sonrisa que parecía habérsele petrificado en el rostro. ¿Qué hace ese delante de la niña?, gritó alguien. Vete hacia la izquierda o hacia la derecha, le indicaron también algunos gritos a soldados desde el puente. Pedro se encaminó hacia la izquierda. Apenas había dado algunos pasos, se encontró con un ayudante de campo del general Radziecki y que era amigo suyo. El ayudante de campo miró a Pedro con aire descontento. Seguramente iba también a reñirle, pero al reconocerlo inclinó la cabeza. ¿Cómo es que está usted aquí?, le preguntó, y sin esperar respuesta se alejó galopando. Pedro se sentía desplazado y comprendía que no servía para nada. Temeroso de molestar a alguien, siguió al ayudante de campo. ¿Qué pasa? ¿Puedo acompañarle?, le preguntó tímidamente. Un momento, le replicó el ayudante. Se acercó a un coronel grueso que estaba en el campo y le transmitió una orden. Después se dirigió a Pedro. ¿Por qué está aquí, conde? ¿Por casualidad?
le dijo con una ligera sonrisa. Sí, contestó Pedro, el ayudante de campo, hizo dar media vuelta al caballo y se apartó de un poco. Aquí no pasa nada, gracias a Dios, dijo, pero en el flanco izquierdo, allá donde se encuentra el Baragatión, la batalla es espantosa. ¿De veras? ¿Y dónde está eso?, preguntó Pedro. Venga usted. Desde entonces, desde en donde estamos, nosotros no se ve bien y aún se puede estar. Sí, sí, te sigo, dijo Pedro mirando a su alrededor y buscando al lacayo. Entonces, por primera vez, Pedro se dio cuenta de los heridos que andaban penosamente o que eran transportados en camillas. En aquel mismo campo de hacinas, espargante heno que había atravesado el día anterior, un soldado yacía inmóvil con una gorra en el suelo a su lado y la cabeza vuelta de una manera extraña. ¿Y por qué no se lo han llevado a este?, murmuró Pedro. Pero al ver la cara severa del ayudante de campo que miraba también al soldado tendido en el suelo, se calló. No vio a su lacayo y siguió al ayudante de campo hacia la fortificación de Rayeski. Iba balanceándose sobre su caballo detrás del ayudante. Se ve que no tiene usted costumbre de montar, conde. No mucho, pero este salta demasiado, repuso Pedro un poco sorprendido. Ah, pero ¿no ve que tiene una herida en la pata izquierda encima de la rodilla? Seguramente es un balazo. Le felicito, conde. Ha recibido el bautismo de fuego, y atravesando la nube de humo que cubría el sexto cuerpo del ejército por detrás de la artillería que avanzaba haciendo fuego y ensordeciéndolos con sus detonaciones, llegaron a un bosquecillo. Allí se estaba fresco, había calma y se olía a otoño. Pedro y el ayudante de campo se apearon de sus caballos y emprendieron a pie la subida al Altozano. ¿Está aquí el general?, preguntó el ayudante de campo al acercarse a la fortificación. Hace un momento estaba, ha pasado por allí, le contestaron señalándole un punto de la derecha. El ayudante de campo se volvió hacia Pedro como si no supiera qué hacer de él en aquel momento. No se preocupe usted por mí, me iré a la fortificación si se puede ir, dijo Pedro. Sí, ya puede ir, desde allí lo verá todo y no hay tanto peligro, ya vendré a buscarle. Pedro se encaminó hacia la batería y el ayudante de campo se fue en busca del general. No volvieron a verse. Mucho tiempo después, Pedro supo que aquel mismo día una bala le había arrancado un brazo. El altozano al que Pedro subía era el célebre lugar conocido por los rusos con el nombre de Batería Rayeski y por los franceses con el nombre de Gran Reducto, y también con los de Reducto del Centro y Reducto Fatal. Allí cayeron 10.000 hombres. Los franceses los consideraban como la llave de la posición. Aquel reducto estaba formado por el montículo y a su alrededor, por 3 lados, habían sido abiertos unos grandes fosos. Por la parte rodeada de fosos había 10 cañones en acción que disparaban por las aspilleras abiertas en el parapeto. En la misma línea del reducto y a cada lado había otros cañones que también disparaban sin cesar. Las tropas de infantería se hallaban un poco más hacia atrás. Al subir a la fortificación, Pedro no pensó que aquel lugar rodeado de fosos donde estaban emplazados y disparaban algunos cañones era el lugar más importante de la batalla. Por el contrario, creyó que aquel lugar, precisamente porque él estaba allí, era el más insignificante de todos. Cuando llegó arriba, se sentó en un sitio apartado y con una sonrisa inconsciente y alegre se puso a mirar lo que ocurría a su alrededor. De vez en cuando, pero siempre con la misma sonrisa, se levantaba y, haciendo todo lo posible por no molestar a los soldados que cargaban los cañones y corrían delante de él con sacos y balas, se paseaba por la batería. Los cañones eran disparados continuamente, haciendo temblar la tierra con sus detonaciones y cubriendo todo el lugar de humo y de pólvora. Contrariamente al pánico que experimentaban los soldados de infantería de cobertura en la batería, donde los pequeños grupos de hombres ocupados en su trabajo estaban muy unidos, reinaba una animación igual, común a todos, solidaria. La figura de Pedro, tan poco marcial y con gorra blanca, no dejó de sorprender de momento desagradablemente a aquellos hombres. Los soldados, al pasar por su lado, lo miraban con extrañeza e incluso con un poco de temor. El oficial superior de la batería, picado de viruelas, alto, largo de piernas, se acercó a Pedro como si quisiera examinar el último cañón y le examinó con curiosidad. Un oficial muy joven, con la cara redonda, casi un adolescente, que debía de hacer muy poco tiempo que había salido de la escuela, mientras observaba con mucha atención los 2 cañones que le habían confiado, se dirigió a Pedro diciéndole severamente: le ruego que se aleje de aquí, no está permitido permanecer al lado de los cañones.
Los soldados también exteriorizaban su desaprobación, pero cuando todos se hubieron convencido de que aquel hombre de la gorra blanca no solo no hacía nada malo, sino que tan pronto se sentaba tranquilamente en el glacis de la muralla, como con una sonrisa tímida, se apartaba cortésmente para no estorbar o se paseaba por encima de la batería a pesar de los cañonazos, con la misma tranquilidad con que se hubiera paseado por el bulevar, su sentimiento hostil empezó a transformarse en una simpatía tierna y burlona, parecida a la que los soldados suelen experimentar por los animales que viven cerca del campo de batalla. Instantáneamente los soldados admitieron a Pedro en su familia, lo adoptaron y hasta le pusieron un apodo, el Señor, y se rieron entre ellos y se burlaron de él afectuosamente. Una bala cayó a 2 pasos de Pedro. Él, sacudiéndose la tierra que le había caído encima, miró sonriendo hacia todos los lados. Y pues, señor, ¿de verdad no tiene usted miedo?, le preguntó un soldado ancho de espaldas y rojo de cara, enseñando a reír unos dientes blancos y fuertes. ¿Y tú tienes miedo?, preguntó Pedro. Claro, él no nos perdonará. Una de esas balas nos tocará y nos hará pedazos. ¿Cómo quiere que no tengamos miedo? Algunos soldados con cara alegre y bondadosa se detuvieron cerca de Pedro. Parecía como si hubiesen creído que no hablaba como todo el mundo y la comprobación de su error les alegrara. Nosotros tenemos la obligación de estar aquí, pero el Señor sí que es raro que esté por su gusto. ¿Qué es, señor? Cada uno a su sitio, gritó el oficial joven a los soldados que se habían agrupado alrededor de Pedro. Se veía que aquel oficial era novato en el servicio, pues de lo contrario no se hubiera mostrado tan formalista y tan rígido con los soldados y con los jefes. El fuego grañado de los cañones y de los fusiles aumentaba en todo el campo, sobre todo hacia el lado izquierdo, donde se hallaban los salientes de Bragatión, pero a causa de la humareda de los cañonazos casi no se podía ver nada desde el lugar donde se hallaba Pedro. Por otra parte, las observaciones de aquel pequeño círculo de personas separadas de todas las demás que se encontraban en la batería absorbía toda su atención. La primera emoción inconsciente y alegre producida por el aspecto y el estruendo del campo de batalla había dejado paso, sobre todo después de la visión de aquel soldado tendido en la hierba del prado, a otro sentimiento más profundo. Ahora, sentado en un rincón, observaba a los hombres que le rodeaban. A las 10 ya se habían llevado a una veintena de hombres de la batería. 2 cañones habían sido destruidos y las balas disparadas de lejos caían muy a menudo, produciendo un ruido espantoso sobre la batería. Granada!, gritó un soldado a un obús que silbó lúgubremente. Pasa de largo, vete a buscar a la infantería, añadió otro con una risotada al ver que el proyectil le había pasado por encima y caía en las filas de las tropas de cobertura. ¿Lo conoces?, preguntó un soldado a un campesino al ver que se inclinaba bajo un obús que pasaba por encima de su cabeza. Algunos soldados agrupados cerca de la muralla contemplaban lo que ocurría en el campo. Han roto la línea, ¿lo ves?, dijo un artillero a otro mostrándole el espacio que se abría al pie de la muralla. ¿Cuándo conocerás tu oficio?, gritó un cabo viejo. Han pasado detrás. Esto quiere decir que detrás hay que hacer. Y el cabo, tomando al soldado por la espalda, le dio un soberano puntapié. Estalló una gran risotada. Al quinto cañón, gritó una voz desde el extremo de la batería. Vamos todos, amigos, hay que trabajar, gritaron alegremente algunos artilleros. Con un poco más se lleva la gorra del señor, exclamó el soldado de la cara encarnada, enseñando los dientes y señalando a Pedro. ¡Qué idiotas!, dijo en tono de reproche otro soldado, refiriéndose a la mala puntería de la bala, que tocó una rueda y la pierna de un hombre. Zorros!, gritó otro, designando a los milicianos que entraban encorvados en la batería para llevarse a los heridos. ¿No os gusta este lío? Callaos, cuervos, contestaron los milicianos parados ante el soldado a quien la bala se le había llevado la pierna. ¿No le gusta este trabajo?, comentó uno de los artilleros, burlándose de los campesinos. Pedro observó que después de cada cañonazo y de cada baja, la animación era más intensa en la batería, como una nube tempestuosa que se acerca a los fulgores de un fuego oculto, que crecían y se desinflamaban en cada momento, se mostraba cada vez con mayor viveza en los semblantes de todos aquellos hombres. Pedro no miraba el campo de batalla ni le interesaba lo que allí pudiera ocurrir. Estaba absorbido completamente en la contemplación de aquellos destellos que cada vez brillaban con mayor intensidad en los rostros y que también se inflamaban en su alma. A las 10, los soldados de infantería que estaban frente a la batería entre las malezas cerca del arroyo de Camenca empezaron a retroceder.
Desde la batería se les veía correr hacia adelante y hacia atrás, transportando a los heridos sobre los fusiles en forma de parihuelas. Un general con su séquito subió a la fortificación. Iban hablando con un coronel. Miró severamente a Pedro y bajó después de haber ordenado a las tropas de infantería situadas detrás de la batería que se tendieran en el suelo para evitar más fácilmente las balas. Después de esto, en las filas de la infantería situadas a la derecha de la batería se oyeron gritos de mando y redobles de tambor, y se vio avanzar aquella en formación. Pedro miraba por encima de la muralla. Un militar llamó particularmente su atención. Era un oficial joven, pálido, que andaba muy deprisa, con la espada en la mano y volviéndose a cada paso con inquietud. Las filas de la infantería desaparecían entre el humo, se oían sus gritos prolongados y las descargas frecuentes de los fusiles. Al cabo de unos cuantos minutos se sacaron de allí muchos heridos en camillas. Los obuses caían en la batería con más frecuencia. En el suelo yacían numerosos soldados. Alrededor de los cañones los artilleros maniobraban con más animación. Nadie se acordaba ya de Pedro. 2 o 3 veces le chillaron, indignados porque le estorbaban el paso. El oficial superior, con el semblante contraído, correría de un cañón a otro. El oficial joven, que estaba aún más colorado, dirigía los movimientos de los soldados con la más rigurosa exactitud. Los soldados se pasaban las balas de cañón y hacían su trabajo con un valor admirable. Andaban a saltitos como movidos por unos resortes invisibles. Se acercaba una nube de tempestad y aquel fuego, cuyo incremento Pedro seguía observando con atención, brillaba en todos los rostros. Hallábase al lado del oficial superior cuando el oficial joven se acercó corriendo con la mano en la visera de la gorra. Tengo el honor de anunciarle, señor coronel, que no nos quedan más que 8 disparos. ¿Hemos de continuar haciendo fuego? Metralla, gritó sin volverse el oficial superior que miraba lo que estaba ocurriendo más allá de la muralla. De pronto ocurrió algo terrible. El joven oficial lanzó un quejido y, doblándose, cayó al suelo como un pájaro herido en pleno vuelo. Todos se volvieron. Todo se volvió extraño, vago y sombrío a los ojos de Pedro. Los obuses silbaban uno detrás de otro y caían sobre la muralla, sobre los soldados y los cañones. Pedro, que en un momento antes ni siquiera se daba cuenta de aquellos silbidos, los percibía claramente. Por la parte de la batería de derecha, los soldados corrían gritando ¡hurra! Y a Pedro le pareció que no habían avanzado nada, sino que por el contrario retrocedían. Un obús tocó uno de los bordes de la muralla delante mismo del lugar donde se hallaba Pedro, y levantó mucha tierra. Una bala negra le pasó por delante de los ojos y en aquel momento cayó algo. Los milicianos que iban a entrar en la batería retrocedieron corriendo. Metralla en todos los cañones, gritó el oficial superior. El cabo se le acercó con un cuchillo de espanto, el mismo que el encargado de un hotel informa al hotelero que durante la comida se ha terminado el vino que piden los clientes. Le dijo que no había más disparos. Ladrones, ¿qué hacen entonces? Gritó el oficial volviéndose hacia Pedro. Por la cara del oficial corrían gruesas gotas de sudor y sus ojos hundidos brillaban con una luz extraña. Corre a las reservas y trae los cajones, ordenó al soldado, dirigiendo una mirada de irritación a Pedro. Pedro entonces se creyó en caso de intervenir. Iré yo, dijo. Sin contestarle, el oficial empezó a correr de un lado para otro. No tires, espera, gritó. El soldado, que había recibido la orden de ir a buscar los cajones de reserva, tropezó con Pedro. Señora, ¿qué estorba? Le dijo mientras bajaba corriendo. Pedro echó a correr detrás de él, dando un rodeo para no pasar por el sitio donde había caído el joven oficial. Un obús y otro pasaron por encima de él y fueron a caer a su lado, delante, detrás, pero Pedro no se detuvo y siguió corriendo hacia abajo. ¿A dónde voy ahora? Se preguntó de repente, ya extenuado, cerca del montón de cajas verdes. Se detuvo indeciso y se preguntó si debía seguir adelante o retroceder. En aquel momento un choque terrible le hizo rodar por el suelo. Simultáneamente el estallido espantoso de un obús le ensurdeció y una viva llamarada le cegó. Cuando volvió en sí, se encontró sentado en el suelo y apuntalado con las manos. La caja de municiones que había visto ya no estaba allí. Sobre las hierbas únicamente se veían trozos de madera pintada de verde, medio quemados y astillas encendidas. Un caballo, pasando por encima de los restos de una camilla, huía al galope, mientras otro, herido mortalmente, relinchaba de dolor.